El Real Madrid pasa por encima del Celtic, goleada y primeros de grupo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid 5-1 ante el Celtic de Glasgow, en un encuentro donde fuimos muy superiores al conjunto escocés, pero que me pareció interesante la propuesta que pusieron encima de la mesa. Un partido donde ellos no se jugaban nada a nivel clasificatorio, pero que mostraron intensidad, agresividad, equipo muy presionante, intentando achuchar y molestar al Real Madrid. Y creo que fue una propuesta realmente valiente, donde el Real Madrid también, dicha propuesta valiente, pues aprovechó, ¿no?, las posibilidades que le otorgaba esta escenografía a un Real Madrid, perfil partido que se le suele dar muy bien ante equipos que no suelen cerrar muchas filas. Y hay que decirlo, normalmente al Madrid este perfil de equipos se le suelen dar mejor que equipos que se encierren más en primera instancia. Pero bueno, hay bastantes cosas, chavales, que me han gustado de este Real Madrid. Primero vamos a ir con todo lo que ha sido la fase de juego en la primera y en la segunda parte del Real Madrid, que más o menos en general ha ido todo por una misma línea, con pequeños matices. Pero bueno, lo principal, el partido resuelto rápido con dos penaltis que eran, totalmente. El primero muy absurdo, el segundo menos absurdo, pero penalti, con el libro actual. En otro arbitraje, creo más realista yo, estos penaltis como el de Asensio, obviamente, ante el Girona, o este no los hubiera pitado, pero en el escenario actual, si tú pitas el de Asensio, este evidentemente lo tienes que pitar, ¿no? En el segundo. Goles de Modric y Rodrigo de penalti, y a partir de ahí un partido bastante acomodado con dos goles rápidos. Pero bueno, hemos tenido muchísimas situaciones, la verdad. Hemos jugado con bastante electricidad, me ha gustado la participación escalonada centro del campo ataque, cómo intervenían en el juego Rodrigo, Asensio, Modric, Kroos y Valverde poco a poco iba creciendo en el partido, siempre con muchísima activación del Charrúa, que por cierto, cómo no, ha sido el MVP, temporada descomunal que lleva este tío. Con un golazo que luego comentaremos más en detalle si no, pero que vamos, que el partido, como siempre, completísimo de Federico Valverde. Defensivamente, yo creo que al poner a Kroos de pivote, las líneas de retorno del equipo sufren más en ese puesto de pivote. Kroos no debe jugar en su vida de pivote, pero en estos partidos vamos a sufrir menos con Kroos de pivote. Ante un City, por ejemplo, pues vas a sufrir mucho más. Y ha habido algunas situaciones de más que nos han generado algún golpeo más de balón, y luego el penalti absurdo de Mendy, que ha llegado un pelín tarde en esa jugada, aunque su partido, al igual que el resto de la defensa, de los cuatro defensores, creo que ha sido bastante potable, entendiendo también la exigencia del propio Celtic de Glasgow. Pero bueno, lo dicho, creo que le hemos dado una atención correcta, una intensidad correcta, hemos trabajado bastante bien sin balón. Creo que me ha gustado más el equipo con balón que sin balón, bastante amplitud, los laterales activos. Como digo, Asensio y Vinicius también bastante mordaces en su juego, cada uno con su estilo, y con un Rodrigo y con Asensio que, digamos, iban intercambiando ese extremo derecho hacia falso 9. Creo que ahí Asensio, más centrado, es un jugador más peligroso. Asensio es uno de los temas que más hay que hablar, lógicamente, porque ha sido una de las novedades en el 11, la novedad principal, y creo que su partido ha sido de notable, ha sido muy bueno, te puede caer o gustar más, caer mejor o peor, pero esto va de fútbol, y hoy Asensio ha jugado muy bien. Ha marcado un muy buen gol, el tercero clave, y aparte ha hecho un partido muy intervencionista, que es normalmente lo que le solicita a Asensio, que en varios partidos de su carrera deportiva ha sido un jugador que se ha escondido bastante, y es algo que yo le he criticado, siendo bastante pecho frío. Hoy le hemos visto muy proactivo, bastante líder en el ataque, y queriendo pues tener sustancia y ser, pues eso, un jugador elemental dentro del juego ofensivo. Tiene un magnífico pie, una magnífica zurda, gran capacidad de pase y gran capacidad de golpeo de balón hacia la portería. Cosas que no vamos a descubrir de un Asensio que ya lleva mucho tiempo en el Real Madrid como para descubrirlo en sus virtudes en este momento, ¿no? Pero muy buen gol de Marco Asensio. Y ya, pues tocando temas individuales, ya hemos hablado de la presión, de la amplitud, de la capacidad de jugar entre líneas hoy del Real Madrid, de un Kroos que con balón está muy bien, junto a Modric, que han elaborado muy bien el juego. Creo que ha habido juego de uno o dos toques muy bueno, aparte del ritmo, que creo que ha sido positivo el Real Madrid. A nivel individual me quedo con Asensio y con Valverde, pero también ha dejado algunos detallitos Vinicius, que otra vez le ha faltado a lo mejor decidir en alguna situación mejor, pero bueno, creo que ha hecho un buen partido, ha tenido hoy para marcar al margen del gran gol en asistencia de Valverde, el cuarto. Creo que ha tenido un par de situaciones muy claras en la primera parte que podía haber marcado. No ha estado tan atinado de cara al gol, pero sigue marcando goles. Lo de Vinicius también va casi como Valverde a gol por dos partidos. Y muy completo, al final, pues son dos jugadores, tanto Vinicius como Valverde, esa W
que tenemos en el campo que siempre generan problemas al rival y al Celtic de Glasgow no es para menos. Segunda parte con rotación, con movimientos, Lucas Vázquez, Benzema, Camavinga, pues no entiendo por qué no ha jugado, porque fue el mejor ante el Girona, cosas de Ancelotti. No voy a entrar mucho más ahí porque desconozco la motivación. No sé si es porque Tchouaméni no va a estar frente al Rayo y quiere reservar a Camavinga como pivote defensivo principal en Vallecas. Puede ser esa la posibilidad. Hoy no la ha querido emplear por eso. A Benzema le ha querido dar minutos entendiendo que necesitaba algo de actividad. Yo con el resultado que hay no me hubiera arriesgado absolutamente nada a una mala entrada del Celtic, que es verdad que no ha tenido malas entradas, ha estado bastante limpio en ese sentido, pero claro, es un equipo que va pues con bastante intensidad, trabaja con bastante velocidad y en cualquier situación pues se puede liar el tema. Pero bueno, Benzema minutitos para él, que entiendo que le puede venir bien, minutos para Lucas Vázquez, minutos para Ceballos, minutos hasta para Vallejo y bueno, cosas... Y Nacho, que me ha dejado Nacho, por supuesto, Nacho que también. Ahí cuando hemos cambiado la defensa ellos han tenido más agitación, más acción. Y ahí llegó el gol de Jota, tras ir 5-0, el partido que podía haber ido 7 u 8-1. Porque yo creo que un gol más el Celtic hubiera merecido hoy por situaciones que ha generado. En distintas conducciones y unos para uno que ha intentado activar ahí en definición el conjunto del Celtic de Glasgow. Pero bueno, lo dicho, un partido que había que ganar después de 2 pinchazos consecutivos, de unas malas sensaciones en el aire, en el ambiente que tenía el equipo, se las ha quitado de encima. Todo ello en el contexto Celtic de Glasgow, que es lo que es, pero que es un equipo interesante, líder en su liga, y que, oye, pues, joder, hay que también poner en valor estas cositas de los equipos que quieren tener cierta ambición en los partidos. Creo que es algo también a valorar, un equipo valiente, pero en esa valentía también está la no virtud de que el Real Madrid te revienta la espalda, que en algún momento lo ha podido aprovechar bastante más, porque en la segunda parte ha tenido contras que le han faltado definición. Pero vamos, que es normal que fallen algunas contras. También el partido, pues oye, no vas a estar en sobresaliente en todo. O sea que bastantes cositas, chavales, que me han gustado el Real Madrid, Asensio, Valverde, algunas notas de Vinicius, Kroos con balón hasta limpísimo al igual que Luka Modric, dejando grandes destellos de calidad, y lo de Valverde que es una puñetera locura lo de este chico, nada nuevo bajo el sol. Vamos a ver qué rival nos toca. Era importante quedar primeros de grupo. Yo lo del año pasado ya os dije que no quería volverlo a ver, en el sentido de que nos tocara un equipo importante. Al final nos tocó el PSG, nos debería haber tocado el Benfica, pero ya vimos que hizo la UEFA con el software. Vamos a ver si esta vez nos toca un equipo asequible, un equipo más asequible que los del año pasado. Y el Real Madrid a por todas en la Champions, a competir. No siempre vas a ganar la Champions, pero tienes que estar ahí. A diferencia del Barça, pues tú estás entre los mejores de Europa y estás en el sitio que tienes que estar. Así que nada, chicos, dejadme vuestro comentario, qué tal habéis visto este partido. Buen ambiente en el Bernabéu, con muchos hinchas del Celtic de Glasgow, también con una afición que estaba bastante metida en el partido. He visto buena sintonía, afición, jugadores. Lo dicho, necesitábamos esta victoria después de una mala rachita de 2 partidos. Rachita, tampoco, en fin, pero que cualquier cosa en el Real Madrid ya sabemos que genera debate, porque el equipo jugó mal y todas las cosas que ya se han dicho en este canal. O sea que esta victoria se necesitaba por los 3 puntos, quedar primeros, por las sensaciones y sobre todo por recoger un poco sensaciones de confianza futbolística, ¿no?, que necesitaba el Real Madrid. Y ha habido momentos de buen fútbol, un fútbol atractivo que ha hecho el Real Madrid, con muchos apoyos, muy buenas asociaciones, con unos para uno, con mucha entrada en segunda línea, ofensivamente hablando. Así que me ha gustado a mí este Real Madrid en el día de hoy. Lo dicho, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.